Bueno, entonces repito, tres momentos. La primera parte que estará dirigida al tema de unos principios que son fundamentales para hacer el ejercicio de la administración y que también les va a servir en el tema de su emprendimiento, en la materia de emprendimiento, más que para señalarlos, para que los tengan en cuenta en los procesos y principios que ustedes vayan a tener en él. También les va a servir más adelante en segundo cuando entren a mercadeo, porque los van a tener que utilizar también dentro de los procesos para la creación de los briefs. Y igual son necesarios para tener un negocio y para poder administrarlo. La segunda parte es una especie de test, una especie de encuesta, de preguntas sencillas que vamos a ir haciendo y que vamos a ir resolviendo de manera inmediata. Cada uno de ustedes los va a llenar, ir llenando en el cuaderno. Al finalizar de llenarlo, toman la foto y me la envían mientras termino de cuadrar. Hasta ahora me estoy nuevamente sentando al equipo para poder compartir el tema de esto y mientras termino de cuadrarlo de la plataforma lo pueden hacer por el momento a mi correo electrónico. No al WhatsApp, por favor, sino al correo electrónico. Y la tercera parte que son unos eh, elementos teóricos de la administración que también van a quedar para que ustedes les den una lectura o les demos una lectura, le hagamos un análisis a esa parte y lo conversemos. Va a ser más un conversatorio. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer y cómo vamos a iniciar entonces nuestra lección para el día de hoy. Entonces, iniciamos con los principios. ¿Por qué son importantes? Y ustedes me tendrán en cuenta y me tendrán un poco de paciencia por la siguiente razón, de por qué insisto yo tanto en los principios, en los procesos administrativos, porque estos principios forman parte del proceso de la ética y forman parte también de la calidad de ser humano que nosotros podamos ser. Miren, un negocio y administrar un negocio no es solamente tener un buen producto y tener una buena estrategia de mercadeo y tener unas buenas ventas o tener y recibir recursos. Se trata también de ser persona. Y aparte de ser persona, un buen negocio se trata también de estar acompañado de esos principios, de que el producto refleje esos principios tanto desde el momento de la preparación hasta el final, y más en la cocina, en nuestro negocio que tiene que ver con la cocina o que está relacionado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos eso, reflejamos ese respeto hacia el alimento, reflejamos ese respeto hacia la tierra que lo produce, reflejamos ese respeto hacia las manos que los cultivan o que los crían, y de ahí en adelante se desencadena todo un proceso milenario que nos va a terminar en un plato, en una decoración con el comensal y que él va a determinar la calidad de ese plato. Pero la calidad de ese plato, en términos de calidad total, no son solamente hablar de lo que, del sabor o de cómo está compuesto, es de lo que transmite ese plato. El negocio nuestro es de transmitir sensaciones. Y como los explicaba en alguna ocasión a unos chicos de mercadeo, les decía, miren, nosotros no vendemos un producto, nosotros vendemos la forma de vender ese producto. Y la forma de vender ese producto se basa en esos principios y el éxito de ello depende también de la calidad humana que está detrás de cada producto y de su elaboración. Por eso es que es tan importante ese proceso. ¿Listo? Entonces, con base en eso, eh, pensemos por un momento en lo siguiente. Es importante tener una visión que va a permitir que nosotros podamos proyectarnos hacia adelante y ver cómo estos componentes o elementos nos llevan a, a elegir unos procesos hasta poder lograr lo planteado. Entonces, es tan sencillo como el ejercicio de entender que ustedes y yo tenemos una responsabilidad de tener esa clase de visiones, es decir, de proyectar qué es lo que queremos, lo que nosotros necesitamos, lo que deseamos. Por eso la visión es tan importante. Que no se conforme con solo vislumbrar
uno o dos pasos adelante de las cosas, sino que veamos realmente el final desde el comienzo y tener una visión panorámica de nuestras oportunidades. En ocasiones nos enfrascamos en un problema y no vemos cuáles son las posibles soluciones. Estamos en un bosque y hay miles de posibilidades dentro de ese bosque, pero nos limitamos a esas soluciones justamente porque no carecemos de visión, porque carecemos de visión y nos quedamos solamente mirando lo que está enfrente nuestro, es decir, el árbol que está enfrente nuestro, cuando podemos mirar muchos más árboles y podemos tener una visual mucho más amplia y no se trata solamente, ahí sí como dicen ustedes, ¿no? La expectativa y la realidad y los memes, como lo han planteado en algunas ocasiones, son muy diferentes. Se trata justamente de eso, de entender y de reconocer esta parte. Voy a mostrarles el documento, el PDF que tengo con esto, igual se los voy a enviar también. Voy a compartir la pantalla para que vayamos acompañándonos de ellos. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ahora permítanme encontrarlos. Creo que está aquí. No, pero este no es. Un segundito. Un segundo, ya ubico el documento. Y les comparto. Ok. Hoy está terco esto. O yo soy el terco. Aquí está. Incluso van a encontrar ustedes que en esos principios hay textos están dentro de la Biblia. ¿Y por qué? Porque justamente tienen que ver con esos principios y con la integridad de cada persona frente a lo que tiene o prevé sobre un negocio para su administración. Entonces hablamos de la visión. Entonces tenemos una expectativa y tenemos una realidad. La intención es que no nos quedemos sobre la expectativa y que vayamos hacia una realidad, adelantándonos, anticipándonos a las situaciones. Los que han leído, los que leyeron Robert Kiyosaki se dieron cuenta de eso, ¿no? De que él siempre está buscando la manera de anticiparse a los hechos para poder prever y poder atender los casos de manera puntual y garantizar de esa manera el éxito de sus inversiones en los negocios. Tiene que ver también esa visión con el trabajo que nosotros hicimos cuando hicimos ese cuadro donde hicimos los costos y los gastos que tenía cada uno, es justamente también para eso, porque nosotros tenemos que aprender a mirar en los números y en los gastos y en la economía personal, cómo podemos nosotros dimensionar, ir hacia adelante para prever cuáles son las dificultades o calamidades que se nos puedan presentar. Por ejemplo, un almacenamiento puede ser una forma de alimentos, puede ser una forma para prever una calamidad como la que estamos viviendo en estos momentos en el país y en el mundo entero, o una catástrofe. Tener una maletín de emergencia en el caso de una catástrofe nos permite prever y anticiparnos a una situación como estas, por ejemplo. El tener un sótano en una casa, entre comillas, donde los tienen, donde hay mucha situación de huracanes, permite también justamente prever, justamente se trata de eso, que nosotros tengamos esa visión, no solamente del negocio que ustedes tienen, sino de que sean capaces de prever su propia vida y de que asimismo puedan, al prever, proveer lo que necesitan para garantizar el sustento. Miren, por ejemplo, tantas empresas y tantos negocios o pequeños empresarios que montaron ahorita, que tenían su negocio, pero que pues una pandemia como esta, pues los ha llevado a que tengan que salir de sus capacidades como negocio y pues tengan que vender su negocio o cerrar su negocio
veía, se me escapó el nombre del pueblito que queda en Boyacá, que es muy tradicional, donde graban mucho las novelas de la guerra de independencia. Bueno, Carmen, no es Carmen de Apicalá, bueno, se me escapa el nombre. Donde hay muchos restaurantes gourmet y la mayoría de los negocios allí han tenido que cerrar por causa de que el turismo no, no llega al sitio y pues no pueden mantener sus negocios. Y muchos de los negocios acá de comida, como restaurantes al público, tuvieron que cerrar y han quebrado, han cerrado, justamente porque no han tenido la visión de eso. Nos acomodamos y eso tiene que ver también con la zona de confort. Nos empotramos en un sitio y nos acomodamos en una zona de confort y nos cuesta mucho trabajo desocuparnos o salir de esa zona de confort para enfrentar las realidades que el mundo nos está exigiendo en estos momentos. Y eso es algo que tenemos que debemos tener nosotros muy en cuenta y aprender a prever para eso. Para eso es ser uno visionario. Uno tiene que aprender a mirar hacia adelante y saber cuáles son las expectativas y cuál es la realidad de las cosas, sobre todo eso, la realidad. Más que la expectativa es la realidad. ¿Cómo parte la visión? Justamente parte de ese piso, de esa realidad que yo estoy palpando cada día. Eso por un lado. Otro principio que es fundamental tiene que ver con el trabajo. Deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, porque el poder está en ellos, está en ustedes, y en esto vienen también a ser ustedes sus propios agentes. A esto me refiero con que, ¿se acuerdan cuando les hablaba de la autonomía? ¿Se acuerdan cuando les hablaban de ser autosuficientes? Justamente hace referencia a eso. Que entiendan que el trabajo es un principio que permite que el ser humano tenga la oportunidad de pensar de una manera diferente y de proyectar de una manera distinta su creatividad, su hacer, su conocimiento, su pensar y todo su accionar. Eso es lo que hace el trabajo inicialmente. Por eso es importante que cada hombre, cada persona debe estar consagrado a una causa buena o una buena causa. ¿Por qué? Porque el poder lo tienen ustedes y en esto conviene que ustedes sean sus propios agentes. Es decir, la educación no es, y voy a colocar esto como un ejemplo, abro estas comillas para que lo entendamos un poco. Estamos aprendiendo y estamos en una nueva etapa de aprendizaje todos, porque esto es de todos, estamos aquí reaprendiendo, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros como docentes, como la misma administración o la misma escuela y la misma fundación, como todo el mundo en estos momentos. Nos estamos reaprendiendo, nos estamos redescubriendo y organizando nuevamente. ¿Esto qué implica? Que cuando nos sacaron de esto, entonces, si no era en un aula en cuatro paredes, si no era, perdón, si no era en un escenario académico como un salón con un tablero, no se podía aprender, ¿no? Y la educación virtual lo que nos permite en estos momentos es que cada uno de nosotros podamos ser esos agentes. Es decir, la educación no depende del docente, la educación depende de la capacidad que usted tenga de poder administrar su tiempo, de que tenga la disciplina y de que asuma responsabilidad. Esa es la capacidad importante. En esos tres elementos funciona eso. Y en eso ustedes son sus propios agentes. En eso no va a estar ni su papá, no va a estar ni su mamá, no va a haber nadie en esos procesos. Son ustedes mismos quienes deciden y quienes toman la decisión de qué es lo que van a hacer. Y a eso hace la referencia de que en eso ustedes vienen a ser sus propios agentes. Igual ocurre con el trabajo. Cualquier situación laboral, cualquier situación de emprendimiento o proyecto que ustedes inicien, depende de que ustedes sean sus propios agentes. No va a depender de nadie. Si usted tiene un empleado, la responsabilidad con ese empleado es suya. Incluso ni siquiera el empleado se va a lavar las manos y va a decir, ah, no, yo no sé, usted me dijo que hiciera así, yo lo hice y ya. Entonces, ¿de quién viene a ser la responsabilidad? Porque ¿de quién es el negocio? Por eso es que estos principios nos ayudan desde la visión a tener esa proyección, pero a entender cada parte que nos corresponde a cada uno dentro del proceso administrativo. Por eso, ustedes son sus propios agentes. Y en la educación virtual, más todavía. E incluso en un aula física, donde estuviéramos ya en la escuela, igual pues, la responsabilidad de ustedes frente a las tareas, frente a sacar esto adelante, sin necesidad de mentirse. El problema de nosotros
No solamente es en la educación, sino en toda la situación. Esto es un problema del latino. Al latino le fascina decirse mentiras y creérselas. Y cuando nos decimos esas mentiras y nos las creemos, pues estamos llevando a que nuestra vida la estamos direccionando al fracaso. Esa es una razón por la cual es importante que nosotros debemos estar anhelosamente consagrados a una causa y entender que en esa causa nosotros somos nuestros propios agentes. Yo que puedo querer algo mucho. Ustedes no han dicho, ay, es que yo quiero tal casa, pues quiéralo mucho. Es que quiero comer pan, quiéralo mucho. Ese quiéralo mucho es, vaya, consígalo, haga el esfuerzo, vaya a la panadería, consiga el pan y cómaselo, si lo quiere, pero tiene que estar consagrado en eso, tiene que entender que eso tiene una responsabilidad y ustedes o cada uno de nosotros somos nuestros propios agentes. Algo que es importante es que debemos ser inspirados y eso tiene que ver con la visión y con la misión que nosotros tengamos. La misión está compuesta de valores, de principios, pero la inspiración es importante y nos dice que nosotros debemos clamar a Dios por las cosechas, es decir, no importa cuál sea la forma en que usted crea de Dios, si lo tiene o no en su forma, pídale, pídale por el campo, pídale por el campesino, pida por los productos, dé gracias por los alimentos que usted tiene en la mesa, dé gracias por las cosas, sea grato, más que cualquier otra cosa. Esa misma inspiración llega por la gratitud que usted tenga con todo lo que esté en su entorno y en su alrededor. ¿Cuántas veces en el día le dan gracias ustedes a sus padres? ¿Cuántas veces en el día le dan gracias ustedes a las personas que están a su alrededor? ¿Cuántas veces en el día le dan gracias ustedes a los alimentos que están consumiendo? ¿Cuántas veces en el día le dan gracias ustedes o son gratos incluso hasta con la misma agua con la que se bañan? Todo eso forma parte y es tener una vida plena se basa en poder tener una gratitud hacia las cosas. Yo puedo tener un corazón servicial, es decir, de mucho servicio, pero igual si no soy grato para servir a la gente, ustedes me dirán, pero ¿por qué tengo que ser grato para servir a la gente? Porque tengo la oportunidad de ayudar y de atenderlos. Por eso es importante esa gratitud. Por eso es que es importante que nosotros recibamos esa inspiración y parte de esa inspiración, independientemente de la creencia que ustedes tengan de su Dios, es esa, que ustedes puedan ser gratos con todas las cosas y con todo lo que está a su alrededor. Miren, hay una experiencia que contaron y que compartió eh, en las redes sociales, incluso se encuentra en una conferencia un argentino. Me limito el nombre y voy a tratar de parafrasear un poco lo que decía él. Manifestaba sobre un avión chileno que se accidentó en los Andes llamado, bueno, eso chocó, es una historia real, era un equipo de rugby y ese equipo de rugby al colisionar, eh, pues tuvieron unas grandes dificultades. Y uno de los pasajeros de ese avión, donde iba este equipo de rugby, 45 personas, de las cuales murieron una buena cantidad, quedaron muertos 5 inicialmente cuando el avión colisionó contra la montaña, llenos de nieve, en un entorno de montaña de los Alpes, andino, en Chile, bastante terrible, venían de Uruguay, y él en el aeropuerto estaba peleando porque le había correspondido la silla 9, la silla 9A. Eh, y él quería otra silla, quería sentarse en otro lado. En ese mismo avión iba la mamá de él, iba la hermana. Y querían tal vez seguramente estar cerca de ellos. Y el avión colisionó, se estrelló y murió la mamá y murió la hermana. Para ser más dramáticos dentro de todo esto y dentro de lo que parafraseaba a este amigo, existe el libro de esta historia, que es real, por cierto, eh, manifestaba que llegaron al punto del canibalismo. Incluso hay la película de esto, se las voy a suministrar. Voy a buscarles y les voy a pasar el link para que la puedan ver. Y curiosamente, todos los que quedaron vivos de la silla 9 hacia adelante. De la silla 9 hacia atrás, murieron. Y este hombre durante todo el proceso tal vez renegó, decía muchas cosas, estaba crítico, estaba de todo, llegaron al punto del canibalismo
Los agentes de seguridad chilenos y de rescate los habían dado por muertos. Pasaron 72 días en la montaña, en los Andes, y ellos decidieron un día de que si no iban a buscar la forma de salir de la montaña, nunca los iban a encontrar. Y lo hicieron justamente por eso, porque se dieron cuenta que nadie los iba a ir a rescatar y porque ya los habían dado por muertos. Curiosamente, ese grupo, esta expedición que salió a buscarlos, a buscar gente para el rescate, fue gracias a ellos que pudieron ir por ellos y que pudieron rescatarlos al final. Pero este amigo que se salvó por estar en la silla 9 hacia adelante dijo, hombre, cuando llegó a su casa encontró que la gratitud que él le debía a su mamá y a su hermana era única. Y la razón por la cual debía gratitud a ellas es porque ellas buscaron la forma de acomodarse para que él estuviera mejor, mas sin embargo a él le tocó la silla 9 y no hubo forma. Y fue de la silla 9 en adelante donde se salvaron. Y entendió entonces que la gratitud era fundamental, porque donde le hubiera tocado la silla 10 hubiera muerto. Si le hubiera tocado la silla 12, 13, 14 o de ahí en adelante, hubiera fallecido. Y es de la silla 9 hacia adelante en el caso de él, y entendió que la silla fue la que le facilitó esto. Y en estos momentos hay mucha gente en el mundo tratando de querer un asiento en la silla 9. Y entendió, y decía, yo entendí que yo estoy en la silla 9 y que la silla 9 hacia adelante son los que se salvan, los que tienen que ser gratos y los que tienen la posibilidad. Y hay mucha gente detrás de la silla 10 en adelante, ¿sí?, que no lo logra, que no puede. Él fue afortunado. Usted, yo y nosotros somos afortunados porque estamos en la silla 9 en estos momentos y en esta crisis que se está presentando. Entonces el tema de la inspiración no es solamente una cuestión de azar, no es una cuestión, no, es una cuestión de gratitud y de estar en armonía con todo lo que está en nuestro entorno y de ser gratos con cada cosa, de agradecerle, no importa cualquiera que sea su forma de Dios o de Él, como ustedes lo conciban, sean gratos, sean gratos. Incluso si no lo concibe en ninguna de las formas, la gratitud es un principio y la inspiración es un principio humano, humano. Y hay que buscar la forma de tenerlo y de mantenerlo presente. Hay otra cosa y es otro principio que es fundamental, se llama la persistencia, ¿sí? Y es que si nosotros no persistimos, no vamos a lograr. Aquí dice, no descenderemos hasta que no hayamos cumplido. Y hace memoria también a una historia de un grupo de jóvenes que tenía que llevar un objeto que su padre les había pedido que llevaran, que recuperaran, y que tenían que llevarlo. Y tenían que descender al desierto, estaban en el desierto. Y esta historia decía que él tenía, junto con sus hermanos, estos tres jóvenes, eran tres hermanos, tenían que ir a recuperar unos elementos. Un libro justamente, un libro en planchas, en láminas de bronce. Y este libro tenían que recuperarlo porque tenían que regresarlo. El contenido de ese libro era la historia de sus antepasados. Pero los tenía un familiar de ellos, un primo, y este primo no los quería devolver. Y la respuesta de ese primo fue una negativa y una tentativa de querer asesinar a estos jóvenes que estaban insistiendo en la forma de recuperarlo, tanto que le dijeron, mira, te damos tesoros, te damos joyas, pero solamente facilítenos eso. Y este hombre les dijo que no, este primo. Y entonces uno de estos jóvenes salieron huyendo porque mandó matarlos y al huir, pues obviamente dejaron sus tesoros porque no podían tenerlos, fueron obligados a huir, es decir, que prácticamente los robó y no tenían nada. Ellos, los otros dos hermanos querían devolverse y uno de ellos les dijo, no, no vamos a regresar hasta nuestro padre, no vamos a descender hasta donde está él, hasta que no obtengamos los recursos que él nos pidió que hiciéramos. Sin querer lo encontró borracho, este joven se devolvió, lo encontró borracho en la noche y pues al estar borracho, ebrio de vino, le quitó las ropas, se vistió como él y fue y obtuvo lo que él necesitaba. Y de esta manera insistió. Si él no hubiera hecho estas cosas, si él no hubiera insistido o persistido, pues obviamente se hubieran quedado sin la historia de su familia de ahí en adelante. Y es que la historia de su familia para ellos traducía en el lenguaje
en las artes, en la forma de hacer las cosas, traducía en todo lo que ocurriría de ahí en adelante para ellos. Por eso es tan importante que nosotros podamos insistir en eso que podamos tener hacia atrás en nuestra vida. Saber nuestros orígenes es fundamental, y sobre todo en la cocina. Por eso existe la cocina ancestral. Por eso yo siempre les recomiendo a ustedes que busquen la manera de obtener esos recetarios de sus madres, de sus abuelas y todo eso. ¿Por qué? Porque allí está el secreto, y ustedes deben de persistir, deben de insistir una y otra vez, persistir, repetir, hacer el ejercicio una y otra vez hasta lograrlo, hasta que sean excelentes en ello. Por eso la persistencia es tan fundamental. Si este joven y sus hermanos, si este joven principalmente no hubiera persistido, no hubieran podido tener la oportunidad de reconocer su historia y de reconocer su procedencia más adelante. Y lo único que querían era este libro. Este libro era más valioso que cualquier tesoro y que cualquier joya. Por eso hay que persistir en todas las cosas. Por eso hay que insistir, hay que resistir y hay que persistir. Insistimos para que se puedan dar. Resistimos porque no va a ser fácil. Persistimos porque lo vamos a lograr. Así que, jóvenes, este principio debe ser esencial en el ejercicio que tenemos nosotros. Perdón, que esto se está retroalimentando. Se está retroalimentando. Si se cae, volvemos a conectarnos. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Perfecto. Esto me abrió otra página por acá que no quiero. Aló. ¿Siguen allí? Sí, señor. Sí, señor. Un segundo que esto... Bueno, me sacó de... No me dejó compartir más esto. ¿Sigue la página viéndola? ¿Viéndose? Sí, señor. Bueno, no me la quiere dejar ver. Bueno, salimos de la página. Aquí, volvimos. Qué pena con ustedes. El otro tiene que entender ustedes que necesitamos entender que hay que rendir cuentas. Y en la Biblia hay un secreto bien interesante que está en Mateo, me encanta porque se llama la historia del Señor de la Viña. Y el Señor de la Viña le dio a cada uno de sus siervos unos talentos, es decir, unas monedas. Y en esas monedas les dio unas indicaciones. A uno le dijo, llamó a su primer siervo y le dio 5 talentos, al otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1 talento. Y lo hizo de esta manera tal vez porque conocía cómo era la forma de sus siervos poder actuar y trabajar en principio sobre las cosas que tenía. Su siervo, el amo de la viña, le dijo a cada uno de los siervos, les dio sus talentos y les anunció que iba a dejar la viña por un tiempo y que entregaba esos talentos pues para que ellos miraran qué podían hacer. Efectivamente, el amo se fue y al regreso del amo llamó a pedir cuentas. Y al primero le preguntó que qué había hecho con los talentos que le había entregado, que habían sido 5. Pues le entregó, le dijo, pues yo sé que tú eres un amo siervo y severo y recio, y por eso yo lo que hice fue, cogí los 5 talentos y los trabajé, los multipliqué y te entregó 10 talentos. El segundo, que tenía 3 talentos, también hizo lo mismo y le entregó 3 talentos. Pues la respuesta del amo frente a estos 2 primeros fue, pues, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al tercero lo llamó y le preguntó qué había hecho con sus talentos. Y él le dijo, pues yo sé la clase de amo que eres, sé lo recio que eres, y pues tuve miedo. Y ese miedo me llevó a que yo cogiera el talento y lo enterrara. Y pues aquí te traigo el talento. Le devolvió el talento. Fue honesto, le entregó el talento, sí,
pero no hubo el esfuerzo de multiplicarlo, no hubo la insistencia, no hubo la resistencia, no hubo la persistencia para poder hacer el ejercicio de multiplicar ese dinero que le había dado. Y pues la respuesta del amo de la viña fue simple, muy sencilla. Siervo malo y negligente, apártate de mí, aléjate. Esa fue la respuesta del amo de la viña. Y la lección que nos deja esta escritura, que está en la Biblia justamente, sobre el tema de rendir cuentas, hace referencia a algo muy interesante e importante. La primera de ellas y la principal de todas es el miedo. Si nosotros tenemos miedo y nos dejamos llenar de miedo, no vamos a insistir, no vamos a resistir y no vamos a persistir, es decir, no vamos a tener nada y vamos a fracasar desde el primer momento. Y les advierto de una vez, jóvenes, durante el camino tal vez vamos a caer una y otra vez, una y otra vez. Y no importa si se caen una y otra vez, aprendan de lo que se cae. Levántense, sacúdanse las rodillas, no lloren porque no tienen por qué llorar. Sigan insistiendo, sigan resistiendo y sigan persistiendo. De eso se trata. Pero si ustedes se caen y se quedan lamentándose porque les dio miedo o les da miedo intentarlo nuevamente, nunca lo van a lograr. Ustedes son valientes porque lo han sido siempre. Son valientes porque están haciendo un ejercicio nuevo. Son valientes porque están dispuestos a probar nuevas cosas. Son valientes porque han sido capaces de llegar hasta aquí. Pero en el camino van a haber muchas caídas, van a haber muchas situaciones. Con la novia, con el novio, van a tener problemas con las esposas, con el esposo, van a tener problemas con sus clientes, con los proveedores, van a tener problemas con su jefe, con el ejecutivo, con el chef ejecutivo, van a tener problemas con el gerente del hotel, con todo el mundo. Con todo el mundo vamos a tener problemas. Pero de eso se trata, de darle picante a la vida, y de eso es que tenemos que aprender. Sin problemas no sabríamos qué podríamos hacer. No conoceríamos la felicidad sin los problemas. Siempre tendrá una oposición, siempre habrá oposición en todas las cosas. El éxito nuestro y nuestra función en nuestra vida es entender que si tenemos problemas, tenemos que solucionarlos y estamos para eso. Y eso es lo que nos se trata el tema de rendir cuentas. Y ustedes tendrán que rendirle cuentas a todo el mundo, a la administración, a la Cámara de Comercio, a impuestos nacionales, a la DIAN, a bomberos. ¿Qué tendrá que ver bomberos? Mucho. A la Secretaría de Salud. Hay que rendirle cuentas a todo el mundo, incluso hasta al cliente hay que rendirle cuentas. A todo el mundo nosotros le rendimos cuentas. Entonces no seamos ese siervo malo y ese siervo negligente. Por el contrario, seamos esos siervos buenos para que podamos obtener el galardón. El otro tiene que ver es que debemos tener una mentalidad de abundancia. Y una mentalidad de abundancia nos permite a nosotros ir más allá, pensar en grande y en gordo, como su profe. Tienen que tener una mentalidad de abundancia. En gordo como su profe. No, aclaro eso. Aquí es donde ustedes se ríen. La mentalidad de abundancia dice, porque la tierra está llena y hay suficiente, hay de sobra. Sí, la tierra está llena, hay suficiente y hay de sobra. Jóvenes, ¿se acuerdan cuando yo les mostré a ustedes un video? Hablamos de que se pierden semanalmente más de 680 toneladas de comida en los basureros de Doña Juana. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Muy bien. Eso demuestra que existe la abundancia, que con esa cantidad de comida podríamos suplir la necesidad de alimentos que tienen los nativos en La Guajira, que con esa cantidad de comida podríamos semanalmente, solamente con esas 680 toneladas de comida desperdiciada que se pierde, que está en sobras en Doña Juana, que van a parar allá en Doña Juana, en Bogotá, a los lados de Usme, se podría solucionar el problema del hambre en nuestro país, solamente con la cantidad de comida que desperdicia Bogotá. Ahora, esta tierra es abundante, es fértil. Ustedes han ido a Granada, conocen esos campos, pues les cuento, en Granada hay cantidad de tierra que llega hasta 2 metros de tierra negra para ser cultivable. Lo que no ocurre de pronto en las veredas del sur, que es una tierra más ácida, más alcalina, por ejemplo. Más sin embargo, se dan a la maña de sembrar y de cultivar. Pero toda esta región, todo el sitio donde nosotros estamos, cualquier parte de nuestro país, incluso en los mismos desiertos, se da para sembrar y produce. Aquí botamos una semilla a la calle y brota, brota.
lo que no ocurre en otras partes, lo que no ocurre en otras partes del mundo. Somos bendecidos. Por eso estamos en la abundancia. Mientras tengamos el agua, tendremos tierra en abundancia. Mientras tengamos la tierra, habrá comida. Hay de dónde, hay de dónde. Y hay cómo. Por eso debemos que tener esa mentalidad de abundancia, no para el desperdicio. Ojo con eso, no para desperdiciar. La mentalidad de abundancia hace referencia justamente a esos elementos fundamentales que yo debo tener en mi cabeza para decir que lo puedo lograr y lo puedo alcanzar. Es decir, que mis objetivos y mis metas puedan ser ambiciosos, que puedan tener un largo aliento, un mediano aliento y un corto aliento, pero que cada una de esas etapas me permita a mí garantizar el éxito de todas las cosas y sentirme pleno. Y esa mentalidad de abundancia, incluso la enseña Kiyosaki, debe estar también dirigida a que yo debo ser grato y poder dar, servir, apoyar y ayudar a las demás personas. En eso está esa mentalidad de abundancia. Por eso es importante que tengamos esa mentalidad. No demos de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Y en esa mentalidad de abundancia, las bendiciones llegan y los recursos llegan. Son abundantes.